Si para muchos el problema es Petro y ya tienen identificado que ese es el problema, ¿por qué no nos plantean soluciones? Si nos siguen en el ataque, en el ataque, en el ataque y no escuchamos a veces propuestas. Con algunos lo hemos tenido, en algunos de esos precandidatos y se ha vuelto una conversación muy interesante. Con otros, reiterativamente vemos que nuestra pregunta apunta a algo y nos llevan a la misma situación. Vamos a ver, porque con las mujeres hemos tenido esa experiencia muy especial. Nos han entregado unas propuestas bastante importantes. Estuvo con nosotros la abogada de hierro. ¿Qué les parece ahora si damos un giro, Juan Camilo, compañeras, pero a la fiscal de hierro? Sí, señores, así como lo están escuchando, hoy amablemente nos acompaña la doctora Angélica Monsalve, más conocida como la fiscal de hierro. Vamos a conocer por qué le dicen la fiscal de hierro, a qué se debe, pero antes que todo, pues darle la bienvenida, agradecerle y recordarle a ustedes, está lista para montarse en ese potro salvaje que lleva a la Casa de Nariño. Doctora, bienvenida, gracias por estar en Colmundo Radio. Muy buen día. Buenos días a toda la audiencia. De antemano, muchas gracias a Colmundo por esta chévere invitación que me hacen. Me están dando una voz para que me escuchen. Hace rato queríamos escucharla, le cuento, porque pues seguimos algunas de sus cuentas, de cuando usted estuvo en unas situaciones o hasta una situación muy importantes dentro de la fiscalía, pues de señalamientos, de casos. Yo he leído unos hilos extensísimos, pero muy importantes y muy interesantes, donde pues usted confronta y saca a la luz muchas de esos casos que usted ha llevado tan importantes, enfrentamientos incluso que ha tenido con algunos que son hoy en día candidatos, pero con algunos argumentos que realmente, no porque esté aquí con nosotros, pero sí hemos decidido escribir de ellos porque nos ha parecido interesante lo que usted ha planteado. Entonces, le agradecemos desde Colmundo Radio que esté con nosotros hoy acompañándonos, doctora. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias. Pues nosotros estamos listos, compañeros, para hablar de esa propuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué uno tomar esta decisión? ¿Cómo hacer uno para...? Porque, a ver, es que tomar esta decisión es empezar a decir que no se pedirá la pareja, los hijos, porque es que yo creo que ya hay que empezar a decir, dejarlo a un ladito. O a un ladito muy calladito, o a un ladito hablándole a la pareja, compañeros, amigos, porque es que los compromisos que empieza a tener una persona que asume esta responsabilidad, además de necesitar prepararse, estudiar, pues es saber escuchar lo que pasa en la sociedad. ¿Por qué esta decisión, doctora? Mira, esta decisión, muchos me han dicho incluso que la estoy tomando tarde, pero no es así. A mí me gusta enseñar, aunque la educación no venda, no llegue, pero yo quiero enseñar para que salgamos de este círculo vicioso. Porque esta decisión no estoy llegando demasiado tarde. No solamente se gana con convicciones, una contienda electoral, a eso me refiero, o con votos, también se gana con estructura política. Y no es que me haya tardado. Estoy en un momento perfectamente alineado para entrar en la escena política. Porque encarno una realidad, encarno la voz de un pueblo que vengo escuchándolo, porque yo también soy pueblo desde hace 3 años atrás con esta lucha frontal contra un sistema corrupto, un sistema que me he dedicado a desmantelar durante 3 años. Fui la persona más atacada, vilipendiada, fui el blanco de las 2 personas más poderosas de este país. Fueron Marta Mancera y Francisco Barbosa, que hoy en día siguen impunes. Las personas que creyeron que con un nuevo fiscal iba a haber un cambio dentro de la estructura de la justicia, se equivocaron si es que creían que era el fiscal. Ellos, Barbosa y Mancera, me hicieron perder el miedo. Ya no tengo miedo, porque si ellos no pudieron conmigo, que eran tan poderosos, que un sistema judicial que me atacó, y yo renuncié a la fiscalía. Porque sí. A mí no me sacaron de la fiscalía las 2 personas más poderosas de este país. A mí me violaron mi data. Me abrieron proceso tras proceso. Intentaron miles de veces. Fueron a más de 33 jueces de control de garantías a pedirles. Incluso, y me voy a atrever a decirlo como así inició esto, incluso utilizando el sistema judicial para dar dádivas a jueces,
para que a mí me metieran presa con casos armados y no pudieron, ningún juez de la República se atrevió. Se atrevió porque sabían lo que les venía y eso es gracias por el apoyo popular. Mira, aquí el sistema está corrompido. Definitivamente no me da miedo decirlo. Tenemos un sistema corrompido por años, un sistema hegemónico, un sistema donde tenemos un montón de familias, que no son la mayoría, son unas poquitas de familias, pero son bastantes, que tienen años enriqueciéndose a costa de la miseria de los colombianos. Tenemos un círculo vicioso donde siempre llegan lo mismo. Yo quiero liderar la revolución de la ética. En este país ya no hay asombro frente a la impunidad, frente a las injusticias. Yo quiero que los colombianos entiendan que solamente a través de combatir la corrupción y solamente a través de estructurar desde las bases un verdadero sistema donde no haya impunidad, solamente ese día Colombia entrará en el camino del progreso. A los gobiernos, ¿por qué entré en esta escena? Porque he visto que no hay líderes con causa. No hay. Por lo menos hay líderes que son, digámoslo, también lo voy a decir, son petrodependientes, Uribe dependientes, hegemónicos. Entonces yo pienso que ya es hora que entre en escena una persona que no tenga miedo, que ya la esculcaron. Yo sé que esto va a tener consecuencias de ataques porque hemos visto los colombianos como quien se atreva a enfrentar un sistema pro país, un sistema corrupto en favor del país. Sí, es que la corrupción no es solamente la que se da en la fiscalía. Es que la corrupción está en todos los estamentos y en todos los partidos políticos. Muchos dirán, doctora, pero usted está llegando por un partido político. Pero es que, ¿cómo entonces? ¿Cómo vamos a llegar al poder si no es a través de un vehículo? O sea, si usted quiere ir de Bogotá a Cartagena, o se monta en un avión, o se monta en un carro, o se monta en un barco, o se monta... No, desde Bogotá no puede ir en barco, puede ir en burro, en mula. Yo construí un movimiento social que se llama Somos Justicia. Ese movimiento social ya tiene una resolución, un reconocimiento por el Consejo Nacional Electoral. Lidero ese movimiento social, pero los movimientos sociales no tienen personería jurídica. Para tener personería jurídica tienen que montar, digamos, llevar al Congreso a unos congresistas o llegar a la presidencia, llegar a un cargo de elección popular y lograr, pues, llegar a un umbral. Un movimiento no lo tenemos y estamos en unión con unitarios, que ya les voy a explicar qué es unitario. De acuerdo. Ahí está, entonces, creo que gran parte es lo que une a mucha gente, ¿no? Y lo que le sigue doliendo al país y lo que no nos ha permitido dejar salir, doctora, como concretando un poco, la corrupción y el sistema corrupto que hay dentro del país. Podría ser uno de esos grandes catalizadores o motivadores o resortes que la llevan a usted a decir, aquí estoy. Y un segundo resumiría yo tal vez el haber perdido el miedo después de haber enfrentado a estos dos poderosos que usted hace un momento mencionó y que usted los confrontó. Yo tengo entendido que incluso la intentaron enviar por allá a un lugar alejado de Bogotá, de la capital, con la intención un poco de silenciarla. Seguramente ya ese capítulo ahorita en un momento lo vamos a conversar. Juan Camilo. Doctora Monsalve, a propósito de ese vehículo que nos está hablando, de su movimiento Somos Justicia y Unitarios, ¿en qué coinciden? ¿Quién la está acompañando y los coqueteos de pronto de algunos otros colectivos? Mira, les voy a decir, antes de yo meterme en esta tolda política, llamémoslo así, en la cosa política, la cosa por la cual yo he denunciado también que los políticos o los politiqueros, es que la política es el arte de servir a los pueblos, pero tenemos años donde los politiqueros se sirven del pueblo y ellos no nos sirven a nosotros para nada. Nos tienen sumergido, tienen a Colombia sumergida en el más profundo atraso. Esta es una democracia disfrazada. Aquí no hay democracia. Si hubiese democracia real, no estaríamos como estamos, no hubiese impunidad. Mandaría el pueblo y no los politiqueros. Aquí vemos cómo Emilio Tapia, fíjense, y muchos otros corruptos y hegemonía, los Nule y todos esos apellidos roban y roban y roban y nada pasa. Son intocables.
son intocables porque se han fortalecido con un sistema corrupto. Y estos corruptos son los que financian campañas. ¿Quién financia campañas en este país? La corrupción y también el narcotráfico. No me da miedo decirlo. Es Colombia. Tenemos años viendo cómo Colombia se ha convertido de la mano con México en un narcoestado. Son 2 narcoestados. Y no me da miedo decirlo. Y ningún candidato he escuchado declarando a Colombia como un narcoestado. Y esto es un narcoestado. ¿Y por qué nos quejamos que hay impunidad? Porque la corrupción y el narcotráfico permearon los estamentos institucionales y ya no hay ética. El ciudadano está en un estado de indefensión frente al Estado que debería de protegerlo. Entonces aquí el que se levante lo callan o lo matan y lo hemos visto años por años sin que el ciudadano pueda hacer nada, y definitivamente esto tiene que parar con la unión de todos los colombianos. Ya basta de la politiquería y llegó la hora de la democracia, llegó la hora de los colombianos, llegó la hora de alguien que no viene de familias de atrás, de un ciudadano normal. Yo fui atacada, pero yo no me voy a victimizar. Nunca me victimicé, nunca lloré. Supe que la mejor defensa es el ataque, porque los bandidos que me estaban atacando a mí, porque son bandidos, porque detrás de esa cara habían bandidos atrás, una fiscal anticorrupción que no se dejó permear por esa corrupción y que por el contrario se unieron todos los estamentos para atacarme, extirparme, y aquí estoy. Enfrenté un sistema corrupto, y ¿por qué no voy a poder enfrentar toda esta corrupción, pero desde el poder? Si la enfrenté siendo nadie, exponiendo mi seguridad, mi tranquilidad, soy abuela también, mi familia. ¿Y por qué no de la mano con todos los colombianos en ética y con dignidad? Mi lema es un gobierno honesto para un país con justicia. Ese es mi lema y no lo voy a defraudar. Si yo no defraudé un sistema, la confianza de los colombianos que depositaron en un fiscal anticorrupción, ¿por qué voy a defraudar a Colombia desde el poder? No tengo por qué defraudarlo. A mí no me están rodeando corruptos. Yo quiero rodearme de la meritocracia. Los ministros del Ejecutivo no tienen que ser amigos del presidente, para nada tienen que ser amigos. Sencillamente tienen que cumplir la misión constitucional, el deber funcional. Tienen que prestar el servicio público en honestidad. Si no lo prestan, se van y punto. Y para llegar a eso, pues no podemos poner politiqueros ahí. Tenemos que poner los que llaman tecnócratas. ¿Sí? Sí, claro que necesitamos tecnócratas, pero tecnócratas honestos. De acuerdo. Muy bien, ahí está entonces. Vamos entendiendo. Esta vehemencia, esta claridad en los argumentos nos va haciendo entender cuál va a ser la línea y por qué. Y yo insisto en el tema de no es de gratis ser fiscal de hierro. Seguramente va a ser una presidenta de hierro. Y pues lo que nos está exponiendo está muy claro, sin miedo y de frente a lo que hay que decirle al país. Y creo que eso es muy necesario. Dayinet, más para conversar un poco con la doctora Angélica Monsalve, sus propuestas y todo lo que viene dentro de esta carrera política que arranca. Doctora, usted mencionaba que acá en el país no hay democracia, que los políticos actualmente dependen, ya sea de Uribe, de Petro o de otro expresidente, pero actualmente, ¿cómo está planeada su estrategia, su propuesta, teniendo en cuenta que en una contienda preelectoral todos los aspirantes prometen lo mismo? Aparte de tirarse pullas el uno con el otro, siempre prometen como que lo mismo. ¿Cuál es el diferencial de la exfiscal Monsalve? El diferencial es que el mensaje depende del mensajero. No es lo mismo escuchar a un corrupto hablando contra la corrupción. Es absurdo, es absurdo. Yo nunca he manejado dineros públicos, nunca. Yo nunca lo he manejado, por el contrario, he censurado el manejo de los dineros públicos y cómo esos dineros públicos siempre están en manos, o casi siempre, para no meter a todo el mundo, porque este es un país valioso, lleno de gente inteligente, maravillosa, ¿sí? Pero yo estoy hablando desde la política, la politiquería. Hay manos muy sucias, manos ancestrales que quieren seguir ahí en el camino de la delincuencia. Entonces, la diferencia es que yo encarno una causa propia.
y lo han dicho muchos, yo vengo de los barrios. No, yo sí vengo de un barrio, pero no, eso no me va a victimizar. Yo sí vengo de un barrio llamado Manrique Central y viví toda esta cosa fea en la época de Pablo Escobar, donde en Medellín, en vez de ponerle una pistola en la cabeza, usted sacaba el dedo para tomar un taxi y le arrancaban el dedo para robarle el anillo. Yo viví toda esa violencia. Yo soy del INEN. Yo soy inemista de un colegio público cuando la educación sí funcionaba realmente. ¿Sí? Un sistema educativo que nos formaba como técnicos cuando salíamos del colegio. Mi hermano se formó en un colegio donde salió apto para arreglar carros. ¿Sí? Entonces, yo también comí arroz con huevo y a veces en mi casa no había huevo, pero no me voy a victimizar porque ese arroz sabía rico y mi mamá me lo daba con amor y con honestidad. Mamá trabajó en Pierre Cardin cuando estaba en Medellín, una empresa francesa. Mamá pulía hebillas. Mamá era modista y nos vestía muy bien y nos enseñó mucha dignidad. Yo vengo de una buena formación. Mi abuelo fue pagador de rentas de Medellín. Quiero que conozcan de mí. Cuando no existía la DIAN, porque aquí se han encargado de decir que yo no soy colombiana, que soy venezolana, que tengo otra identidad. Pues no, soy muy colombiana y molí el maíz de la semana para hacer nuestras arepas de maíz y comí arroz con bizcocho y banano. Sí, de hecho no me gusta la carne. La aprendí a comer hace poco por la proteína porque no me educaron con carne, en mi alimentación no había para comer carne, pero eso no me victimizó. Mira, soy saludable, me daban lentejas, me daban frijoles con coles. Yo soy paisa de pura cepa, si no hable paisa, y después entenderán más de mí por qué no hablo paisa. Por la violencia, mi papá nos sacó de ese barrio y gracias a que mi papá nos sacó, nos pudimos 6 hermanos formar. Yo me pagué mi universidad, el que quiere ser es. Y solamente un gobierno necesita brindarle seguridad y oportunidades a los que salimos de un barrio, a los que no tenemos, a los que no venimos de familias ancestrales que son ricas. Yo no estoy viniendo a luchar aquí contra los ricos son necesarios, claro. Y también las clases medias nadie habla de ellas. Aquí hay pobreza oculta. Aquí hay gente que vive en estratos 5 y 6 y no tiene ni siquiera cómo pagar el impuesto, tiene una carga impositiva terrible. La pobreza, siempre lo digo, es mental. El que quiere estudiar, estudia y asumir retos. Yo vengo de un barrio donde nosotros no teníamos ni siquiera para comer. Sí, mi mamá hasta mantenía a mis tías, a los primos, y no alcanzaba, pero todos fuimos felices, vivimos en dignidad. Si teníamos que comer arepa con mantequilla, nada más la comíamos, pero mi mamá trata de darnos las vitaminas con zanahoria, con remolacha, con coles, con todo eso que para el pobre es muy barato porque vivimos en un país próspero en cultivos, en campesinos que cultivan para alimentarnos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Por qué yo soy diferente a los demás? Primero, porque no vengo de familias que se han enriquecido con el erario público. El único funcionario público en mi familia, tanto de mamá y papá, fue mi abuelo, un pagador de rentas que fundó el barrio Manrique Central y allá todo el mundo lo conoce. Se llama Jesús Alfonso Gaviria Gaviria. ¿Sí? Y él fundó ese barrio cuando ese barrio era bonito. Cuando hacíamos tamales machucando la hierba, el pasto, cuando machucábamos las tapas de las gaseosas, cuando existía la castalia, todo eso, esa gaseosa, para hacer cascabeles en Navidad, cuando hacíamos disfraces con el papel periódico. Entonces yo sí sé lo que es vivir en un barrio y también sé lo que es salir de la pobreza a través de la educación. ¿Por qué soy diferente? Porque yo vengo de un sistema que me atacó y sufrí la realidad y siento la necesidad de que por primera vez en la historia los colombianos que no tenemos ese apoyo político o ese apoyo de sangre, porque lo tienen muchos, aquí bastan las hegemonías, de que mi papá era y ahora yo tengo derecho a ser, de que mi abuelo fue presidente de la República, ahora yo tengo derecho a ser. Es que no solamente se heredan el apellido, se heredan también la corrupción y el derecho a robar. Entonces, yo quiero ser esa voz de los colombianos que la represente. Mira, yo no soy de egos ni quiero llegar a enriquecerme con nada.
A mí me fue bien. Dios fue muy bueno conmigo. Y no va a ser como el pastor sabe que uno tiene una misión divina y para llegar, no. Sí, yo soy de misiones. Y yo todo lo que emprendo lo logro. Yo quise desde el barrio, desde niña, ser una profesional y lo soy. Y tengo maestría. Y critico a muchos que me ponen en las redes sociales que dicen, ¿por qué no paso por el Congreso? ¿Por qué no tiene que ser alcalde? Dejen de ser bobos. Se los digo, dejen de ser bobos. Entonces tengo que robarle al Estado para hacer campaña. Entonces, a ver, ¿y ustedes les parece que un congresista aprendió mucho en el Congreso? ¿A qué aprendió? ¿A qué aprendió? Las mañas de los politiqueros. A que las reformas no pasen si es que no me untan. Claro. O a quedarse ahí eternamente como pasa con muchos y no pasa nada. O le explico. A Lirio Uribe, sí, que son los que censuramos porque representaban el cambio, y Alejandro Campo, entre otros, no recuerdo más, ellos hicieron campaña y que al Senado y no la honestidad. Pero cuando les llegó el momento histórico imperdonable, y aprovecho la ocasión, no tienen derecho a volver a repetir dentro del Congreso si queremos oxigenar la política en este país. ¿Saben qué hicieron ellos? Ellos eran parte de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que son los fiscales naturales de las personas aforadas, de los magistrados, del fiscal general, de los magistrados, fiscal general y el presidente. Y cuando yo los denuncié con pruebas fehacientes, delito flagrante, tenían una oportunidad de oro para llevar a juicio por primera vez en la historia, para que los colombianos por fin nos calmáramos esa sed de justicia. ¿Saben qué felicidad es para los colombianos que veamos un poderoso, que sintamos que la justicia funciona y que realmente aquí hay ética, que realmente aquí sí la justicia sí existe? Sería un día de júbilo que Barbosa hubiese sido judicializado como cualquier ciudadano por lo que hizo. De acuerdo. Entonces, ¿qué hicieron estos dos congresistas? Le archivaron. Y le archivaron porque pensaron que eso iba a ser secreto, como dice la ley. Pero resulta que eso se filtró. La votación se filtró y nos dimos cuenta cómo estas dos personas que le dicen a la gente que ellos sí son honestos. ¿Son del pacto histórico? Son del pacto histórico. Y ahí hubo muchos que le archivaron. Y sin embargo, a ver, entonces, ¿llegar al Congreso para qué? Entonces yo necesito llegar al Congreso para llegar a la presidencia. Yo necesito ser alcalde y aprovecharme los contratos para llegar a comprar votos, porque lo hemos visto. Compran votos. De acuerdo. Entonces, no, señores, ya basta, dejen de ser colonialistas. En la Constitución dice que todos los colombianos podemos elegir y ser elegidos. Porque ustedes siguen siendo arrodillados y porque piensan como esclavos. Porque ustedes no creen que uno puede romper clanes con un buen discurso, con un buen mensajero que tiene un buen discurso. Que yo no estoy rodeada de politiqueros. Yo voy a llamar a concurso público de méritos a todo el equipo del Ejecutivo que va a emprender la prestación de los servicios públicos indispensables y que va a llegar el agua, la educación, la infraestructura a todos los territorios con el imperio de la ley y con la fuerza pública. Y va a llegar la seguridad también, la seguridad jurídica. De acuerdo, doctora Angélica. Vamos con un poco más, revisemos otras preguntas que tenemos. Aquí nos van quedando pues algunas certezas, algunas claridades sobre lo que va viendo o lo que es la propuesta. Creo que hay algunas cosas que nos está develando y destapando la doctora, que se nos empieza a ir el tema por otro lado y nos dan ganas de ahondar en esos temas tan importantes como el que acaba de comentarnos allá en el Congreso, donde menciona pues a personas que uno consideraría están representando la parte social de Colombia. Sin embargo, bueno, ese tema hay que tenerlo ahí apuntadito y lo vamos a conversar en algún momento, doctora. Adelante, Paola.
Doctora Monsalve, precisamente por sus conocimientos dentro de la justicia, hay algo que está pidiendo precisamente los colombianos. Incluso varios gobernadores, alcaldes se quejan mucho de que, digamos, ellos le dan un golpe a algunos grupos que hacen sicariato, a algunos grupos que hacen microtráfico. Por ejemplo, recientemente el alcalde Carlos Fernando Galán dijo, le dimos un golpe a una estructura criminal, sin embargo, a los pocos días estas personas estaban fuera, se encontraron con el juez y los dejaron libres por vencimiento de términos, algunos otros argumentos, y entonces muchos se preguntan qué está pasando, porque a pesar de que se capturan las personas, en pocos días quedan fuera o quedan casa por cárcel. ¿Qué decirle a los colombianos justamente hacia esa impunidad, y cuál es su estrategia y su propuesta hacia la reforma, o si piensa en una reforma a la justicia? Sí, mira, aquí tenemos que apartar dos cosas. Lo que es la impunidad de cuello blanco, que es la más terrible, es la que se nos está llevando todos los recursos públicos, y ahí voy a hacer un paréntesis. La corrupción le cuesta a los colombianos cada año 67 billones de pesos. Teniendo en cuenta que el presupuesto de vivienda son más o menos para el 2014, fueron más o menos 5,9 billones de pesos, para que se hagan una imagen de lo que representa la corrupción, ¿sí? Y que para el 2025 el presupuesto del gobierno para vivienda se redujo a 2,6 billones de pesos, nada más en vivienda, y mira lo que se pudiese hacer, eliminar esa brecha, porque muchos colombianos están sufriendo por una vivienda. Entonces, fíjese, la corrupción se nos lleva 67 billones de pesos, y esa corrupción es un concierto para delinquir de las estructuras del Estado. Es un concierto para delinquir, y no me da miedo decirlo, porque lo hemos visto, ¿sí? Entonces hay otro tipo de corrupción, que es el AMPA, la criminalidad en la calle, el AMPA común. El AMPA de cuello blanco es el que nos está matando y se nos está robando nuestros sueños, nuestras esperanzas. Y el AMPA común, ahí también está pasando algo. El AMPA de cuello blanco, lo que pasa es que tienen inmunidad frente a la ley y frente al delito, porque gozan de una figura jurídica constitucional que se llama fuero. Vamos a hablar de esta AMPA un momentico. Se llama fuero. ¿Qué es fuero? No es que sea una inmunidad, pero sí es como una prerrogativa que tienen los altos funcionarios. Aquí en Colombia lo tiene hasta el perro y el gato. Si yo les digo quiénes tienen ese privilegio, ustedes se van a quedar locos. ¿Cómo es posible que en este país hasta un juez de segunda instancia lo tenga? Un director de la fiscalía lo tiene, pero voy a ir a los de arriba. Lo tienen todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de todas las altas cortes, Consejo de Estado, todas las altas cortes, lo que se llame magistrado lo tiene. Lo tiene el fiscal general, el procurador, el defensor del pueblo, el contralor, lo tiene el presidente de la República, que ahí sí ya lo aparto, porque el presidente de la República, por estabilidad política y por representar la unión nacional en la Constitución, sí debería de tener ese fuero, ¿sí? Porque un presidente no es cualquier cosa, sea quien sea. Entonces, todas estas personas que manejan recursos públicos, que se les da el mandato y se les confiere, les da la confianza de un pueblo en que ese dinero es para impartir todas las necesidades, suplir todas las necesidades que en los territorios, lo que esperaba, para dar oportunidades, y se las roban. Entonces, y fuera de eso tienen impunidad, y ese fuero es que esas personas no van a ser juzgadas como usted o como yo, normal. Tienen unos jueces especiales y unos fiscales especiales construidos para ellos. Y también tienen un procedimiento especial diferente al de nosotros. Ellos no van a ser juzgados por el Código de Procedimiento Penal, sino por una ley de aforados que se llama la Ley 600, donde hay impunidad, porque al fin y al cabo los magistrados de la Corte los investigan los congresistas, y a los congresistas los investigan los magistrados de la Corte, y ahí el contralor pasa lo mismo, el procurador, y todos estos políticos viciosos ahí, ninguno se pisa, entre bomberos no se pisan la manguera. Así funciona, para que entiendan. Yo te ayudo. Sí, o no, ni siquiera se ayudan, porque entre ellos se pelean. Es que es peor, porque la ayuda es bonita, una ayuda puede ser chévere de un amigo. No, ellos no se ayudan, ellos se extorsionan. Okay. O sea, mira, señor magistrado, si usted me levanta a mí una imputación, yo se la levanto aquí, porque aquí hay un montón de denuncias en su contra, le dice el congresista en la comisión. Me ayuda Es una amenaza, es un duelo que mantienen constante, y por eso no pasa nada, y por eso hay impunidad en la corrupción estatal. Es impresionante. Miren que es ahí. Ahora vamos para la corrupción
del AMPA común, esa que nos afecta en la calle, que nos roban el celular, que se nos meten a nuestra casa, ¿sí? Esa corrupción de AMPA común no la voy a justificar, no la voy a justificar. Esa corrupción hay que combatirla, pero de una manera diferente a la corrupción de cuello blanco. Hay que combatirla desde la estructura del Estado para eliminar las brechas, ¿sí? O eliminar o luchar contra esas brechas de pobreza, esas brechas de que no hay oportunidades, y no todo el que necesita un trabajo roba, no estoy diciendo eso, estoy diciendo es que el que roba no está educado, no sabe es muy ignorante y no tiene otra manera de sobrevivir. Vive en los barrios dentro de la delincuencia y ve al papá, el abuelo que así han obtenido todo robando celulares o metiéndose a las casas o matando, delinquiendo, ¿sí? Y por todos esos delitos comunes, respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa? Es que si el encargado de... Aquí la justicia está entrelazada entre jueces, fiscales, hablemos de esa justicia penal, porque también está la justicia civil donde hay una corrupción impresionante que nadie habla, ¿sí? La justicia civil es una corrupción impresionante, pero hablemos de la justicia penal, ahí están jueces, están los fiscales, están magistrados y está la Corte Suprema de Justicia, porque son salas casacionales donde resuelven en última instancia para que haya justicia, ¿sí? Pero también está la policía. La policía trabaja en colaboración y las políticas públicas del Ejecutivo para combatir esa criminalidad organizada o no, el AMPA como lo que llamamos. Y creo que están fallando las políticas públicas y la coordinación desde el Ejecutivo con la policía y con la Fiscalía. Y yo le atribuyo a la profunda falta de ética y corrupción que hay con los jueces y con los fiscales. Les explico a manera de ejemplo. Precisamente hoy, estaba uno de los sindicatos más fuertes de la Fiscalía General de la Nación con un megáfono en la Fiscalía diciendo: mira lo que está pasando, la corrupción al interior de la Fiscalía. Vengan, ustedes fiscales, únanse a esta manifestación contra la corrupción. El pobre vocero del sindicato estaba hablando solo. Nadie lo ayudó, nadie acudió porque hay una connivencia y un terror y un miedo de los fiscales que se están conformando con cobrar, y eso pasa también con los jueces. Porque no se crean que es que los jueces, aquí se está violando la autonomía y la independencia judicial. Entonces, si a un juez le da una orden, la tiene que cumplir, porque si no lo sacan. Si a un fiscal le da una orden, la tiene que... Mira a mí lo que me pasó, me mandaron para Putumayo por desobedecer una orden. Es que la Fiscalía no es un cuartel. Eso es una institución de los colombianos para impartir justicia, donde cada quien tiene unas obligaciones legales y constitucionales. Pero los fiscales son obedientes, los jueces son obedientes y además se han conformado con cobrar. Hay corrupción con el vencimiento de términos, eso hay corrupción. ¿Cómo es posible que la Fiscalía, que tiene un presupuesto tan alto, o la magistratura, porque la Fiscalía es parte de la rama judicial, y con todo y eso, llegó esta fiscal, por decir algo, y no acomodó la carga procesal que tienen todos los fiscales, que lo pudo hacer? No le interesa, está más preocupada por las relaciones internacionales y cada fiscal está más preocupada por los contratos que le genera la Fiscalía y no le importa la misión institucional al interior, y así está la rama. Mira cómo nosotros nunca vemos un acto de corrupción de los jueces y magistrados en cuanto al manejo del presupuesto para la justicia. Nosotros nunca hemos escuchado, ¿saben quién maneja ese presupuesto? Y nadie lo dice porque les da miedo. Les da miedo. Yo ya le perdí el miedo a la justicia. ¿Por qué se lo perdí? Porque yo no he hecho nada. O sea, yo no soy criminal, que tengan miedo los criminales. O sea, la condena no es con chismes mediáticos ni con los medios de comunicación, tiene que ser con pruebas. Sí le tengo miedo a montajes, a eso sí, pero un montaje sin pruebas tampoco llega a nada. Mira, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, esos magistrados no son magistrados, no tienen carga procesal, no deciden, no fallan.
Y a ellos, constitucionalmente, se les sigue llamando magistrados, ellos manejan la plática de la justicia. Y ellos hacen las ternas para elegir a los nuevos magistrados. La justicia se elige a ella misma. No hay participación democrática en ello. ¿Y cómo vamos a saber cómo están utilizando esa plata en la justicia? ¿Cómo? Eso es un círculo cerrado. Eso es una logia. Eso es una logia. Ahí no entra nadie. Nadie. Y nunca vemos un acto de corrupción, pero sí vemos despachos trabajando precariamente. Es decir, hay una decepción generalizada, hay una inmotivación, hay un desencanto por los funcionarios. Claro, doctora, y este panorama pues creo que nos oscurece más, incluso viniendo de alguien que conoce y ha visto eso, pero centrando un poco y ya para cerrar la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué posibilidades hay de poder cambiar eso y cuál es la propuesta suya frente a esa oscuridad, a ese mar profundo en el que entrar? Pues no queda más que ahogarse y perderse allá, porque definitivamente usted nos plantea algo entre magistrados, en fiscalía, entre jueces. ¿Cuál sería esa propuesta para cambiar un poco eso? Porque es realmente muy oscuro, muy preocupante. Sí, mira, la respuesta es muy técnica, pero voy a tratar de darla por favor, lo más que la pueda entender cualquier persona digerible. Sí, digerible, por más ignorante que sea. Nosotros, la Constitución es que todo eso está avalado por la Constitución, y yo he visto aquí a constitucionalistas como el doctor Uprime, dice que no, que eso se puede hacer con actos legislativos, y bueno, les voy a decir, todo eso que estamos viendo, cómo se nombran los magistrados, cómo se nombra a los magistrados de la comisión, del Consejo Nacional Electoral, ellos no son magistrados, ellos son políticos que vienen de los partidos políticos. ¿Qué magistrados van a hacer? Vamos a sincerarnos. ¿Cómo queremos que velen por la transparencia y en los comicios electorales, por la moralidad, por los recursos que hay ahí adentro? Si vienen de políticos, ¿a quién van a defender? A los comicios electorales. Son guerras partidistas y nos tienen sumergidos en eso. Entonces, fíjate, la Constitución, el poder público nacional, ¿qué es una Constitución? La Constitución es un pacto democrático, un contrato social entre los ciudadanos, donde establecemos las reglas del juego para que nos autorregulemos y nosotros digamos cómo queremos que nos gobiernen, ¿sí? Y cómo queremos que se nombren todas estas personas que nos van a administrar la justicia, el ejecutivo, las tres poderes, ¿sí? Pero esta Constitución del 91, que se reformó, digamos, nació después de estar vigente una Constitución del año 1886. Imagínense ustedes, por fin tenemos una Constitución del 91. Esa Constitución fue un pacto político, se llama la Constitución política, no fue un pacto democrático, fue un pacto político producto del contexto social histórico que estaba viviendo Colombia en aquel momento, con un proceso de paz, entró el M-19 y todo el mundo se quiso repartir poderes, y eso fue una guerra para llegar a esa Constitución, pero llegó con muchos entuertos, llegó no en pro de la democracia, sino con todo eso que hoy en día, que desde el año 91 hasta el año 2025, Colombia ha tenido un cambio social de pensamiento, jurídico, político, diferente. Entonces, yo creo que Colombia sí está pidiendo una Asamblea Nacional Constituyente, y veo que esa Asamblea Nacional Constituyente le tienen miedo, y un legítimo miedo, porque es que una constituyente en manos de politiqueros, imagínense, hasta yo le tendría miedo. Total. Pero es la única manera, y les voy a decir por qué. Porque es que no le tengan miedo, porque una constitución con un proyecto de ley en mano solamente para tocar de raíz lo que está mal en Colombia y cambiarlo, para decirle: señor fiscal general de la nación, usted ya no me puede trasladar fiscales. Señor fiscal general de la nación, la planta de la fiscalía no es flexible. Usted no puede hacer eso. Señor fiscal general de la nación, usted tiene que respetar la autonomía y la independencia judicial, so pena de incurrir en tal y tal delito, y va preso. Señor fiscal general de la nación, se va a crear un sistema de reparto transparente con veeduría ciudadana.
Usted es para decirle, señor magistrado, usted aquí nadie va a tener fuero, nadie va a tener inmunidad frente a la ley. Aquí todos los que manejan la plata, la justicia, todos estos altos funcionarios van a ser judicializados como cualquier ciudadano, porque la carga ética frente a ustedes es mucho más amplia que la exigencia frente al comportamiento, frente al delito de una persona que no haya tenido educación, es mucho más baja. De acuerdo. Doctora, entonces, perdón. Voy a terminar aquí. Es para decir todo, señores magistrados del Consejo Nacional Electoral, aquí va, ustedes, señores magistrados de la justicia, ustedes no se van a elegir ustedes mismos, van a ser electos por concursos públicos de méritos con veeduría ciudadana. Es para decir todo eso que está mal de base y recomponer la justicia, entre eso y muchas cosas que es muy difícil decirlas por aquí, y eso no se puede hacer con un acto legislativo. Les voy a decir qué es un acto legislativo. Un acto legislativo es como una potestad constitucional que está en la Constitución, que le damos al Congreso para que pueda reformar artículos constitucionales sin cambiar la estructura del Estado. Le es prohibido ¿qué es cambiar la estructura del Estado? Es decir, con un acto legislativo no le podemos decir a que se acabó el fuero. De acuerdo. Con un acto legislativo no le podemos decir que vamos a crear un nuevo poder, el poder moral ciudadano, para controlar a todos estos poderes. Un poder de nosotros. No podemos crear un nuevo poder. No podemos cambiar la forma como se elige la Contraloría, el procurador, el defensor, para que ya no tengan poderes políticos, sino que zapatero a su zapato. Que los magistrados no tengan poderes políticos. ¿Qué hace un magistrado eligiendo magistrados? ¿Qué hace un magistrado eligiendo procurador? ¿Qué hace un magistrado ternando? ¿Qué hace un magistrado? No, un magistrado tiene que impartir justicia, no más. No más. Entonces se repartieron el poder y nos lo quitaron a nosotros. Aquí no hay soberanía, pero constitucionalmente hay una encerrona. Resulta que esta es casi que la única constitución del mundo que no podemos convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin pasar por la alcabala del Senado. O sea, ¿cómo así que si nosotros reunimos 50 millones de firmas de 50 millones de colombianos, por decir algo, y le tenemos que pedir permiso al Senado para reformar la justicia? O sea, el Senado es el poder constituido que nosotros le dimos el poder, y que ni siquiera lo elegimos, porque se eligen ellos mismos. Ellos se eligen viciosamente con la Constitución del 91 que se los permitió. O sea, ellos tienen que ser elegidos por mérito y por un tiempo determinado, no así que se elijan ellos mismos. Hay que adecentar la justicia. Mira, si no se adelanta la justicia, entonces para ello se ha dicho, y yo estoy de acuerdo, si nosotros tuviéramos un Senado ético, un Senado transparente, un Senado que pensara en el bienestar de todos. El bienestar de todos no es más que vivir con amor hacia el prójimo. O sea, que piensen que ellos no son los únicos que pueden comer, sino que también hay niñas violadas, hay señoras que tienen que levantarse de su casa para trabajar y darle un plato de comida a sus hijos y hasta dejarlos solos, ¿sí? Que piensen en toda esa gente abandonada, que no piensen en ellos. Es amor al prójimo, sencillamente puro amor al prójimo, pero no hay ética. Entonces necesitamos un Senado ético para que nos autorice a nosotros los colombianos. Imagínense usted unos senadores pidiéndole permiso a nosotros para querer cambiar y adecentar al país. Entonces sí se necesita un Senado ético. Yo no voy a decir que un Senado del Pacto Histórico o un Senado de Unitarios o un Senado del Centro Democrático. No. Los senadores son del pueblo. Ok, muy bien. Juan Camilo, por favor, ¿a qué aguas vamos en ese momento? El tiempo se nos ha ido agotando poco a poco, está muy interesante todo, pero hay muchas propuestas que necesitamos aún escuchar y conocer de la doctora Monsalve. Sin pruebas, hoy Angélica Monsalve es víctima de una persecución judicial. ¿Está en riesgo su tarjeta profesional? No está en riesgo, mira, si respondemos que está en riesgo mi tarjeta profesional, es como responder que está en riesgo la vida o la libertad de todos los colombianos, ¿sí? Yo soy un blanco de la justicia. ¿Cómo así? A nadie le cabe que desde las delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, ustedes recuerdan cuando los Ríos Velilla, que yo denuncié eso en los medios de comunicación. Claro que sí. Bueno, ¿cómo es posible que la Fiscalía haya abierto una investigación de oficio contra
Néstor Humberto Martínez, Alberto Ríos Velilla, el esposo de Darcy Quinn, del de las basuras, para el que no sabe quién es, y el doctor Rodrigo Noguera, que es fue el rector de la Sergio Arboleda, y Néstor Humberto Martínez, un ex fiscal general de la Nación, involucrado en los casos Odebrecht, que además, entre amigos, me pidieron que retirara la imputación contra estas personas aún con pruebas, y yo denuncio esto, abre una investigación de oficio y dicen, concluye el fiscal Jaimes, que eso no es un delito, y les archiva a todos ellos, prevaricando, y luego en el mismo archivo ordena compulsar en revancha, en venganza contra la fiscal, para que le abran un proceso disciplinario. Y en los medios de comunicación dijeron que yo iba a juicio. Eso no es un juicio, eso es una sanción disciplinaria que me pueden quitar la tarjeta profesional. Pues mira, yo tampoco le tengo miedo, ¿sí?, a que me la quiten. Contra las arbitrariedades uno no puede luchar, y más si ellos tienen el poder. Si ustedes sin pruebas, en revancha, ¿qué esperanzas tengo yo o los colombianos frente a la justicia? Ninguna. Hagan lo que les dé la gana, pero a derecho no lo deberían de hacer. A derecho no lo tienen que hacer, porque no hay dicen que yo no entregué pruebas. ¿Cómo que yo no entregué pruebas? Yo no tenía esos audios salieron en los medios de comunicación. Pues señor, el fiscal, coja esos audios e impútelos si es que cree que hay un delito. Pero dice que no es delito. Y entonces, ¿cómo me van a sancionar a mí, a quitar la tarjeta profesional por no haber denunciado un delito que no era delito y que de paso ya estaba abierto de oficio? Entonces, lo que querían era que yo cayera en falsa denuncia para entonces sí meterme a la cárcel. Pero como yo no soy boba, como yo sí conozco de leyes, entonces estoy en este problema. Sí, es una tarjeta profesional que me quitarían. Eso no me inhabilita políticamente. Yo sé que por todas mis declaraciones de ahora en adelante, mi guerra, es decir, es defenderme contra un sistema, un estamento que me va a caer encima por querer recomponer a este país, por querer devolverle la esperanza, la confianza, la transparencia, la credibilidad en las instituciones a los colombianos. Muy bien. Ginette. Doctora, hablemos de educación. Usted dentro de su propuesta está que, quisiera que todas las instituciones educativas sean gratuitas y de alta calidad, pero dentro de ese plan que tiene en mente, ¿cómo financiaría esa propuesta? ¿Cómo se llevaría a cabo? Porque llevamos muchos años en donde el sistema educativo se ve golpeado y hay muchas zonas en Colombia donde ni siquiera tienen acceso a la educación. Mira, aquí no me voy a extender en eso, pero fíjese que también eso radica en la justicia, todo radica en la justicia. Se robaron 70.000 millones de pesos que el Estado no ha sido capaz de recuperarlos, del MINTIC, que le iba a llevar un internet a los niños en los territorios abandonados para que tuvieran un instrumento de educarse, ¿sí? Es un instrumento maravilloso para educarse, y se robaron 70.000 millones, y así se roban del PAE cantidades millonarias. ¿Cómo? Con justicia, con el imperio de la ley. ¿Y cómo? ¿Y qué pienso yo? Mira, la única manera para salir de la pobreza, de verdad, es a través de la educación. Yo salí de la pobreza a través de la educación. Yo soy el símbolo, como muchos colombianos, de eso, de que solamente a través... No es que la educación te haga rico ni multimillonario, pero te brinda unas oportunidades diferentes, te enseña a ser crítico, a mirar más allá, tienes más oportunidades de siquiera luchar, piensas diferente. Un pueblo educado, los estamentos no lo quieren porque se rebela frente a la corrupción, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo pensado es el eje central, claro que sí, es la educación. Es la educación. Colombia merece más oportunidades. Si algo tiene que dar, el Estado no tiene que dar nada gratis, pero sí, lo único que yo estoy de acuerdo que el Estado tiene que dar gratis es la educación y la salud. Eso sí tiene que ser gratis, y avisorar una Colombia a 20 años. Nadie la avisora a 20 años. Todos los gobiernos cosechan. Cosechar es comerse lo que hay. Sí, arrancar el maíz y comérselo y no sembrar el otro maíz. Pues hay que tirar la semilla de la educación y ver una Colombia más educada en 20 años. ¿Cómo? Hay que cambiar el modelo educativo. Mira, recursos hay. Colombia es un país rico, ¿sí? Es saber administrar los recursos. Es saber, cuando usted hace un mercado, ¿usted a qué le da prioridad? ¿A las proteínas, a las harinas o a los azúcares?
pues aquí hay que darle prioridad a la educación, porque la educación es la que genera oportunidades. ¿Cómo? Cambiando un modelo educativo. Es fácil, con voluntad, es fácil. Si un presidente tiene un montón de ministros ahí y tiene las leyes y tiene unas potestades constitucionales, ejércelas. El poder es para ejercerlo en bien de la comunidad. Ejércelas. ¿Cómo? Yo llamaría, por decir algo, un comité internacional, llamaría el mejor en educación en Noruega. ¿Cómo se estructuró eso en Noruega, en Suecia, en China? ¿Qué hacen en China, en Japón? Vengan para acá, construyanme en un modelo así y construyanme en un equipo multidisciplinario aquí, en Colombia, que sean los mejores, como parecido a lo que había en los Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada, ¿sí? Que Colombia retrocedió en educación, se eliminó la materia de educación cívica y moral. Por eso es que aquí no hay moral. Todo viene desde la casa, desde la escuela. Entonces, con esos dos equipos multidisciplinarios, ¿cuánto cobra un modelo educativo? ¿Cuánto me cobra por diseñarme un nuevo modelo educativo para Colombia? Para que los niños, cuando saliendo de quinto de primaria, ellos ya sepan al menos otro idioma, el que ellos quieran, pero otro idioma, sepan mandarín, sepan francés, sepan inglés, aparte de este idioma, que no sea un privilegio de los ricos, de colegios aquí carísimos, que para obtener eso cuestan 8 millones, hasta 20 millones mensuales, donde están los hijos de los senadores, de los congresistas, de los magistrados, y esos son los futuros gobernantes de este país. No, hay que educar al pueblo de abajo, darle oportunidades a través de la educación. Entonces, ya cuando terminen el bachillerato, ya sepan arreglar un carro, un arte, un oficio, una profesión. No todo el mundo quiere ir a la universidad, pero que ya sea una generación activa, una generación y que impulse la economía nacional. Ve, un bachiller que sepa de armar un motor de un vehículo, un bachiller que sepa de arreglar cualquier cosa en un helicóptero, un carpintero también son necesarios, un plomero también es necesario, y así eliminamos las brechas de la pobreza extrema y también eliminamos las brechas de la ignorancia y generamos oportunidades. Es que el único camino, créanme, se los estoy diciendo, si aquí este gobierno que viene, sea el que sea, no tira la semilla de la educación desde ya para ver una Colombia a 15, 20 años diferente, es que a través de la educación también podemos combatir la corrupción, porque vamos a generar niños que son honestos, niños éticos. Eso es lo que necesita Colombia. Entonces, es lo que yo pienso en educación, cambiar el modelo educativo e impartirlo. Y no estar tirando migajas. Que hizo populismo, hice un colegio, hice otro. Aquí necesitamos muchos cambios estructurales como el sistema penitenciario que es tan corrupto. Muy bien. Paula, por favor. Doctora, además de la inseguridad, de la situación de orden público, donde muchos colombianos son asesinados, hay otra situación que está también matando a nuestros ciudadanos y es el tema de la salud. Muchísimas personas que hacen parte de agremiaciones de enfermedades de alto costo, que aquí mismo en el informativo digital Colmundo han denunciado precisamente la falta de medicamentos, la falta de atención, la falta de diagnósticos oportunos. ¿Qué hacer y cuál es su estrategia frente al sector salud en Colombia? Mira, yo hace algún tiempo, cuando la doctora Corcho estaba de ministra con este tema, con la reforma a la salud, tuve la oportunidad de tener al frente y le dije, doctora Corcho, esa reforma a la salud va a pasar cuando la mayoría de los colombianos no saben cómo está compuesta la salud en este país, ni quién la financia. Entonces, cuando usted les diga en 3 minutos y haya una socialización masiva, que el colombiano entienda, ¿sí? Porque solamente así logramos una reforma, cómo está compuesta la salud y qué es lo que hay que cambiar, ¿sí? Ese día va a pasar la reforma con diálogos y con convicciones y convenciendo a la gente, porque si el Congreso no quiere, pues se puede pasar por un plebiscito. Ustedes quieren que cambie la salud en esa terminación, así como pasó la paz, que no pasó,
que que por eso es que la paz no tiene legitimidad, pero no me voy a desviar, porque no tiene la aceptación de los colombianos y pasó por un fast track, por un acto legislativo. Imagínese usted, por un acto, ya saben que es un acto legislativo. Entonces, mira, ¿cuáles son los cambios? Y yo voy a hacer crítica porque yo no soy lambona ni arrastrada, ni me da miedo decirle a nadie lo que tiene que hacer, así del pacto histórico se enojen, los uribistas se enojen, no, es lo correcto, el deber ser. Si de algo tenemos que sentirnos orgullosos nosotros los colombianos, es que en Latinoamérica, incluso toda América, las dos Américas, tenemos sobre Estados Unidos tenemos un sistema de salud modelo, bonito. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema de salud? El sistema de salud es la plata, los recursos que están en manos de los corruptos. Volvemos a la corrupción. Mira, nuestro sistema de salud tiene dos sistemas, un sistema subsidiado y un sistema contributivo. El subsidiado es para la gente que no tiene capacidad de pago, porque la salud es un derecho universal según la Constitución, que es universal, que el Estado tiene que prestarlo a todos los colombianos sin distinción de raza, credo, color, todo eso, y por igual. Entonces, ¿cómo se subsidia? Se crea un sistema que tenemos un régimen contributivo que es para las personas que tienen capacidad de pago y ellos tienen la carga de aportar una gran cantidad de acuerdo a sus ingresos a un fondo que se crea, antes se llamaba FOSIGA y ahora se crea el ADRES. Ese ADRES es el fondo que, como una ollita de barro, donde se mete toda la platica de la salud. Y tenemos un subsidiado. Entonces, ese subsidiado es para la gente pobre, que no puede pagarla, o los desempleados, ¿sí? Entonces, el problema de la reforma radica en la platica, que casi todas esas EPS, sí, que son empresas, que no son las redes de hospitales ni clínicas que realmente van a prestar la salud, son como una alcabala, parecida a la alcabala del Senado para la Constituyente. Son una alcabala donde esa platica va a pasar por estos empresarios y después estos empresarios se le van a pagar a las redes prestadoras realmente de la salud. Esos empresarios llamados EPS son políticos, la mayoría disfrazados de empresarios. Y esos políticos, ahí hay ¿cómo se financia? Mira, casi que toda la salud no es financiada por el Estado, para que lo sepan. La salud la financian el régimen contributivo. Entra plata ahí de los juegos de azar y algo que entra el gobierno nacional para soportar. Bueno, hablamos con la doctora Angélica Monsalve y estábamos justamente, doctora, usted nos hacía un resumen muy rápido de cómo es el tema salud subsidiado, el que es contributivo, y usted nos iba a hacer lo que sería la propuesta de cómo usted considera la salud, cómo usted la visiona. La escuchamos. Mira, el sistema no está mal. Lo que está mal es cómo se manejan los recursos. Sí, el sistema necesita ajustes necesarios y urgentes, pero no en los términos. Yo no estoy de acuerdo en los términos que se está proponiendo. En la reforma que hay ahorita, no está de acuerdo. Sí, porque es que si estamos diciendo que hay que quitarle la plata a los empresarios políticos disfrazados de empresarios que son dueños de las EPS y que se roban la plata, es cierto, se la están robando y nos están acabando con nuestro sistema de salud, pero es que quitárselas a ellos para dárselas a otro ente corrupto, porque es que ¿quién nos garantiza que el gobierno no sea corrupto? Porque ahora lo ha sido en muchos. Con esta nueva reforma, sí, que Petro no va a quedar ahí eternamente, ni Uribe quedó eternamente. Sí. Entonces llegan gobiernos corruptos, y muchos gobiernos corruptos han llegado. Entonces eso no es garantía de nada. Eliminar las EPS, sí hay que eliminarlas. Las EPS tienen que ser meras tramitadoras de afiliación, pero no pueden manejar los recursos de la salud. Definitivamente los recursos de la salud hay que buscar una forma salomónica, una forma inteligente de ponerlos en que sean intocables, sagrados, y una forma de tal modo blindarlos ante las manos corruptas del Estado y de los políticos disfrazados de empresarios, ¿sí? Porque es que yo la leí, entonces ahora va a tener esa plata, la va a tocar veedores, alcaldes, gobernadores, todo el mundo la va a tocar.
va a estar más manoseada que ahora. Entonces, esa no es la manera. Esa plata debería manejarse con un sistema transparente de un fideicomiso, en la medida que se imparta la salud, en la medida que se cumpla con los medicamentos, y con veeduría ciudadana, lógicamente, con mucha veeduría ciudadana y con justicia. Que el que se robe vaya a la cárcel. Pero es que con impunidad, ¿cómo? Con impunidad no hay fórmula, señores, no hay fórmula. Con falta de ética, impunidad y con falta de justicia, los ladrones siempre se salen con la suya. Entonces, todo radica en la justicia, ¿sí ven? Entonces, y esa es la gran pelea que hay, ¿no, doctora? Si lo vemos ahorita, es justamente quién maneja los recursos porque saben la cantidad de dinero que hay detrás. Claro, y los intereses políticos, mira, sí. Desde el Ejecutivo se puede hacer mucho. Hemos visto también como los superintendentes de salud a lo largo de toda esta implementación de este sistema se componen con las EPS para retardarle la liquidación, para que puedan sacar la plata para territorio extranjero y ellos librar y esconder la platica, y ya cuando lo liquidan están en quiebra y ya no hay quien haga nada. Y los dueños también de esas IPS con el y velo. De esas EPS, porque muchas EPS son dueños de redes propias de IPS y se han fortalecido y son dueños y ellos mismos se cobran, se dan el vuelto, amañan facturas, sobrecostos, con el sistema de recobros también nos roban. Entonces eso es ética, ¿ves? La ética de la educación, ¿ves? Que Colombia forme personas más honestas y menos corruptas. En conclusión, el sistema de salud, de verdad, yo no lo reprocho, sí lo reprocho, pero en unos términos diferentes a como quieren que cambie, ¿sí? Yo entiendo que esta reforma a la salud tiene muchos problemas en el Congreso, porque hay muchos intereses de empresarios que están ahí metiendo la mano por debajo del Congreso para que no pase, ¿ve? Y todo radica en la ética y la corrupción. Sí, se necesita el imperio de la ley, el imperio de la justicia, para quitar esas manos corruptas de los dineros de la salud y para que realmente aquí en este país no falten los medicamentos, para que no haya un niño, un anciano, una persona que esté mendigando la salud. No se puede mendigar la salud. De acuerdo, entonces, le resumo un poquitico a los oyentes. No la reforma que está en el Congreso, no está de acuerdo. 2, necesitamos ver cómo se distribuye, no entregándole al ADRES ni a las EPS y no EPS manejando recursos. Más o menos es por ahí donde vamos dentro del modelo que usted empieza a visionar un poco como propuesta, doctora. Pues el ADRES el ADRES, como la institución del ADRES como tal, digamos que la visión de él tiene que ser un fondo que estén ahí los recursos, sí, es un fondo, pero también hay que quitar esas manos de los gobiernos ahí, hay que quitarlas, porque también, a ver, los superintendentes de salud son conniventes. Sí, ellos pueden hacer mucho y no lo hacen, y el superintendente de salud es del Ejecutivo, es del gobierno nacional. Y hemos visto cómo superintendentes corruptos se coluden con estos empresarios de la salud para podernos robar también los recursos de la salud. Es que todo radica en la corrupción. Entonces hay que buscar una fórmula que no se me ocurre cuál, ¿sí? Pero sí hay que buscar una fórmula salomónica, como poner esos dineros que están en ese fondo de ADRES, ¿sí? Que el Estado sea nada más como un veedor, por decir algo, un veedor, y que los colombianos seamos unos veedores, pero que ni los políticos corruptos, ni el gobierno, ni los empresarios, ni los políticos disfrazados de empresarios, por interpósitas personas, le metan la mano a la salud porque es sagrada. Entonces, se me ocurre un fondo a través de una entidad financiera sólida que nos responda y que vaya pagando esas cargas de la salud en la medida que se vayan ejecutando. ¿Sí? Yo no me he dejado dañar la cabeza del blockchain. Sin embargo, lo vamos a debatir en otra ocasión porque creo que puede ser una fórmula apropiada. Juan Camilo, tema. Un gobierno honesto para un país con justicia. La consigna de Angélica Monsalve rumbo a la Casa de Nariño. Doctora, esa misma consigna, ¿quién la dice? ¿Quién está con usted en Somos Justicia y Unitarios? Ok. Esa pregunta me la hiciste en un principio y yo me desvié. Tengo esa maña. Mira, tengo esa maña que me la critican mucho. Eso es por hablar tanto, ¿verdad? Mira, te voy a explicar cómo está Angélica posicionada políticamente, en qué bloque, llamémoslo así, en qué coalición.
Yo estoy posicionada realmente con el deber ser, con el sentido común, combatiendo la politiquería. No me gusta la politiquería, pero lamentablemente solamente a través de la política y de un partido político es que podemos acceder al poder y poder luchar por todas estas cosas que demandamos los colombianos. Entonces, a mí, yo estaba con mi movimiento recogiendo firmas y me di cuenta que eso es muy difícil, porque todo es plata, billete, y nadie le quiere poner billete a una buena causa. O sea, recoger casi que 600,000 firmas para que nos pudiéramos inscribir candidatos tanto al Congreso, a la presidencia. Vayámonos a la presidencia. 600,000 firmas cuestan mucha plata, logística, pero es demasiada. Cuesta más de 4,000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿quién le va a poner esto a una buena causa si aquí se financian campañas con la corrupción? Yo no tengo plata. Yo sí tengo mi capital, pero nadie va a poner, yo no voy a quedar en la calle, entonces van a tener una presidenta mendiga con toda, sin con que comprarme ni los calzones. Claro. Entonces, fíjate, ahí mi movimiento sigue vigente, se llama Somos Justicia, y ese movimiento está reconocido por el Consejo Nacional Electoral. Tenemos resolución, no personería, porque personería tienen los partidos políticos, y tenemos aquí políticamente, tenemos el pacto histórico, y que ya todos sabemos que vamos a hablar nada más de la presidencia, se va a una consulta el 26 de este mes, se va a una consulta con sus 3 candidatos que ellos eligieron, y ahí está una mujer, la doctora Carolina Corcho, está Iván Cepeda y está el exalcalde Quintero. Ellos se van a una consulta para ver cuál es el que su tolda política elige para que se vaya. Eventualmente así va a ser a un frente amplio, a otra consulta que va a ser el 8 de marzo, que coincide con las elecciones al Congreso, y esa consulta, ese frente amplio está por otro sector también que se va a meter ahí, las fuerzas de izquierda, centroizquierda y socialdemócratas, ¿sí? De acuerdo. Entonces ahí hay una coalición que se llama Unitarios. Unitario es la composición de 4 partidos políticos y 19 movimientos. No sé si ya hay un 20, pero no lo han aceptado. Llamémoslo así, 20 movimientos sociales. Muchos de esos movimientos estaban en el pacto histórico, pero se fueron desconcertados porque los rechazaron a pesar de tanto esfuerzo, por tantas pugnas políticas allá, pero que son base social real, y ellos se fueron para Unitarios, que comulga con muchas cosas del pacto histórico, pero con más, llamémoslo así, con menos pugnas y con más pensamiento en cambiar realmente a este país, así como yo lo estoy representando, que se los dije. Esa es la consigna de Unitarios. Entonces, yo soy precandidata presidencial por Unitarios, especialmente por el Partido del Trabajo de Colombia, el PTC, que ahí tenemos FECODE, la CUT, todo eso. Muy bien. Doctora, 2 rapiditas que me queda aquí con mi compañera, nos quedan 3 minuticos, vamos a tratar de resolverlas. Si necesitamos un poquitico más, nos la robamos un poquito más porque tenemos otros compromisos también. Dajinet. Precandidatas, son pocas las mujeres que están en esta contienda preelectoral, incluso usted, digamos que ha lanzado esas directas, básicamente como a cabal, donde le restó credibilidad a ciertas palabras de algo que sucedió con María Claudia Tarazona. ¿Cuál sería su propuesta, teniendo en cuenta que hay pocas mujeres en la política, de seguir abriendo espacios a las mujeres en cargos públicos, por supuesto sin que sea por temas de debajo de la mesa, sino porque realmente lo merecen? Sí, no, mira, eso también es algo que yo voy a irradiar, y que humanamente comparto eso, que en un país profundamente machista como Colombia, ¿cómo es posible que nunca hayamos tenido una presidenta mujer? Eso es mucho machismo, porque la cercenan en el paso. Mírese usted cómo está el Centro Democrático, 3 mujeres, casi que rogándole a un hombre, a Álvaro Uribe Vélez, y hasta un homicidio ocurrió ahí, un sicariato. No estoy culpando a nadie, pero ocurrió un sicariato, si es real. ¿Sí? Sacaron a una persona del ruedo, no se sabe quién, porque la investigación no ha dicho nada. Si no se saben las causas por qué lo mataron, y queda una gran incertidumbre.
por qué lo mataron. Sí queda una incertidumbre. Y así está todo, porque una mujer siempre, las mujeres tenemos que tener una participación sólida en la política, que no dependamos de la decisión de un hombre. O miran otras que dependen. Carolina Corcho, la misma Carolina Corcho, que la admiro y la respeto y me parece que ha hecho una campaña bonita, está dependiendo de lo que diga Petro, un hombre. No puede ser que uno dependa de lo que diga un hombre. Y una de mis consignas es que realmente hay que darle más participación a las mujeres, que aquí abandonan muchas mujeres embarazadas y tienen que sufrir y son responsables socialmente frente a la educación, también lo que vengo hablando de esos nuevos ciudadanos, de esos niños. Pero ¿cómo le vamos a decir? Las mujeres tenemos mucha carga, tenemos que hacer la comida, trabajar, tenemos que limpiar, y fuera de eso un marido irresponsable que ni siquiera lava el plato donde come y llegarle a cocinar. Entonces yo creo que el Estado sí debe brindarle el empleo público, tiene que priorizarse las madres cabezas de familia en el empleo público, claro que sí, y también priorizar en la participación política de las mujeres, porque llegó la hora de las mujeres. De acuerdo. Paola. Doctora Monsalve, en el escenario internacional, ¿cuál será su postura, por lo menos específicamente, frente a Estados Unidos? ¿Y cuál también será esa estrategia que usted tendrá frente a la erradicación de cultivos ilícitos? Mira, aquí nosotros, yo soy de conciliaciones, negociaciones, y si al final no se puede, pues soy de aplicar la fuerza de la ley. ¿Sí? El imperio de la ley y la fuerza pública. Soy de eso. En relaciones internacionales tienen que ser las mejores, pero aquí hay que gobernar primero hacia adentro. La prioridad es la soberanía de nosotros. La soberanía de Colombia se respeta porque la soberanía es de todos los colombianos, no es de los poderes, no es del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La soberanía la tenemos en la mano todos los colombianos. Y aquí, y en la soberanía es lo que se llama democracia, que las decisiones en Colombia se tomen por las mayorías y se respeten y no sea por toldas políticas. Las relaciones internacionales, específicamente me estás preguntando por Estados Unidos. Sí, pues las relaciones internacionales con todos los países tienen que ser las mejores y fijar posición. Sí, siempre pensando en beneficio de las oportunidades o de lo que esas relaciones diplomáticas, el beneficio que nos genere aquí al interior de Colombia. Sí, sin arrodillarnos, lógicamente, fijando posición. Mira, así como yo fijé posición en la fiscalía, yo le dije a Barbosa y a Mancera, no voy a hacerles caso a ustedes y radico la imputación porque ellos son unos delincuentes. Eso es que ustedes quieren ayudar. Y fijé posición por el deber ser, el sentido común. Y así se deben de manejar las relaciones internacionales. ¿Sí? Si aquí la relación con China nos beneficia, hay que tener buenas relaciones con China. Sí, claro, lo que pasa es que con ideología no solamente se come. Hay que ser muy inteligente para traer oportunidades, y el plan económico es ese, tener buenas relaciones internacionales para fortalecer la economía interna, la producción nacional, pero también favorecer la economía internacional que nos pueda ayudar aquí, que nos traiga ingresos. Pues yo soy de un pensamiento de economía liberal, antimonopolios, anticarteles, y esa es la única manera de generar oportunidades, porque es que necesitamos plata hasta para llegar a la presidencia, como no necesitamos plata para generar oportunidades. De acuerdo. Doctora, yo con esto cierro. ¿Qué no repetiría y qué sí mantendría del gobierno actual? 2 minuticos tengo ya para despedirme. Del gobierno actual del presidente Gustavo Petro, ¿qué mantendría y definitivamente qué no repetiría? Voy a empezar por qué no repetiría. Listo, los perfecto. amiguismos, la politiquería y poner a los políticos en las posiciones donde tengan que generar oportunidades, donde tienen que impartir los servicios públicos. ¿Sí? Por lo menos Petro se equivocó, tiene tiempo equivocándose. Se equivoca con un defensor, se equivoca con un fiscal, se equivoca. Eso de cambiar ministros, así como cambiarse de calzones, no es bueno para el Estado porque nos retrocede en las oportunidades. Mira, lo que yo estoy diciendo, los que aman fervientemente a Petro sin criticarlo, son como esas mamás que aman al hijo, así asesine y mata y robe.
No, señores, al hijo, si es un asesino, hay que entregárselo a las autoridades. Eso es ética y decencia. ¿Y que no repetiría eso? No, yo siempre lo que mantendría, lo que usted considera que se ha hecho bien. lo que mantendría, Sí. que me encanta de este gobierno, que igualmente le ha sido muy difícil, pero está enfrentando a un sistema corrompido, un sistema hegemónico que está llevando las oportunidades a los territorios abandonados. De acuerdo. Eso lo mantendría esos planes sociales que me gustan del gobierno Petro, que se está acordando de los olvidados. Muy bien, doctora, ¿dónde, si va a seguir recogiendo sus firmas o dónde por lo menos pueden seguir su carrera, conocer cómo pueden seguir apoyando y conociendo más de estas propuestas que trae Angélica Monsalve para los oyentes, para los que necesitan y quieren saber más de usted? Mira, apóyenme cuando me escuchen, porque desde hoy en adelante voy a emprender una gira nacional, ¿sí? En ayuda con unitarios, con todos estos movimientos sociales que me van a brindar los espacios. Escúchenme, ¿sí? Soy una nueva oportunidad para los colombianos, que oxigena la política. ¿Cómo quieren cambios si eligen a los mismos? Claro. ¿Cómo quieren cambios? O sea, si ustedes quieren cambios reales, tienen que exigir a una persona que sea real, que sea normal, normalita, que como ustedes, como todos ustedes, que muchos colombianos dicen, ay, si yo fuera presidenta haría esto, si yo fuera ministra haría esto. Bueno, aquí va a llegar un gobierno de la honestidad, un gobierno de la meritocracia, un gobierno sensible, un gobierno que le duele el país, que quiere hacer cosas buenas, transparentes, pero ojo, tengo un gran enemigo. Tengo un enemigo grande, pero me la voy a jugar porque yo sé que los amigos míos, los que yo quiero que sean los colombianos, no los de a pie, porque yo no creo en los ciudadanos de a pie. No hay ciudadanos de a pie. Somos ciudadanos y punto, no admite calificativo. Somos ciudadanos en dignidad. No me gusta esta frase, no se crean de a pie. Nadie se crea de a pie, todos tenemos fortalezas y todos podemos y vamos a poder cuando generemos oportunidades. Entonces escúchenme nada más, si les convenzo, bueno, hagan lo que tienen que hacer. No puedo pedir votos todavía porque no estamos en campaña, pero voy a hacer una gira para que me conozcan. Muy bien. Y voy... redes sociales, página la... web si la tienes, todo lo relacionado con esas coordenadas que pues los que no han podido aún empezar a acceder a esas redes sociales pues puedan empezar a decir, bueno, aquí voy a saber qué ha dicho la doctora Angélica Monsalve, qué le contestó a Vicky Dávila sobre tal tema, qué le dijo a María Fernanda, qué le contestó a Gustavo Petro, qué le dijo a Uribe. Es importante conocer un poco sobre esas redes sociales y si hay página web para que la conozcan. Ajá. Este es Instagram, no. Mira, en X soy @alázamo123. Alázamo con Z. Alázamo con Z. Perfecto. Eso obedece a los mira, Angélica, Laura y Andrea Salazar Monsalve. Perfecto. Son mis 3 hijas. Bueno, muy bien. Y son 1, 2, 3. Alázamo 1, 2, 3. Pero Alázamo con Z, ese es el X. Y el Instagram es Angélica Monsalve Gaviria. @Angélica Monsalve Gaviria. Y el TikTok, ya se los voy a dar porque yo Bueno, TikTok también hay, vea, eso estamos listos. Falta la página web y formalizar algunas cosas para que pues oyentes, ustedes si la quieren acompañar, si quieren conocer de ella, ahí está, doctora Angélica. El TikTok es @Angélica Monsalve Oficial. Perfecto, @Angélica Monsalve Oficial. Sé que también tiene YouTube, creo que grandes fragmentos del YouTube salen para allá, para el TikTok. Ahí está entonces para que la sigan, la acompañen, conozcan de sus posibilidades, de lo que propone para ustedes. Página web. Página web. www. Ay, no la sé. Eso me lo maneja alguien. Ajá, el YouTube es @Angélica Monsalve Oficial también. Perfecto. Y la página web es somosjusticia.org. Perfecto. Somosjusticia.org. Doctora Angélica Monsalve, no se le olvide, aquí está su casa, los micrófonos de Colmundo siempre para escucharla y seguir con estas propuestas y acompañándola. Muchas gracias por haber estado en Colmundo Radio. Muchas gracias a Colmundo Radio, aquí lo promuevo, lo mejor. Aquí cuando llegue la presidencia voy a llegar a Colmundo Radio. Aquí y voy la a seguir esperamos. siendo la misma. A mí no se me sube nada a la cabeza. Gracias a Paola,
a Dayinet y a Humberto. Muchas gracias. Y a Juan Camilo. Y a Juan Camilo, ¿cómo se me va a olvidar? Camilo, el nombre más famoso de Colombia.